Estamos a mediados del verano y ya hay muchas personas que han abandonado los objetivos que se propusieron cuando lo empezaron. Ya bien sea porque ven que no tienen tiempo para lograr dichos objetivos o sencillamente por el hecho de que han visto que las expectativas eran demasiado altas. He comentado varias veces que normalmente esto suele pasar porque nos planteamos las cosas a muy corto plazo en lugar de, plantearse las cosas a largo plazo, ya para el año que viene. De cara al año que viene, ya estar mejor, ya haber perdido peso, haber estado más en forma, en definitiva, haber logrado esos objetivos, pero con un poco más de margen. Hoy quería hablar acerca de esto un poco, más que nada porque es cierto que en verano normalmente es más complicado el hecho de acudir al gimnasio, el hacer cualquier práctica deportiva y más en concreto seguir con un objetivo que quizás no sea demasiado realista. Bueno, pues gracias por estar ahí un día más. Esto es Café y Hierros. Hoy el tema va de esto, básicamente porque es cierto que ya estamos ahora en mediados del verano, mucha gente pues sigue haciendo deporte, la gente que lleva haciéndolo toda la vida pues va a seguir haciéndolo, pero es cierto que las personas que se lo toman con el único objetivo de lograr perder unos kilos y luego apartarlo de sus vidas como si no hubiera pasado nada, evidentemente es algo que en estas épocas es complicado de llevar a cabo, más que nada porque no les crea adherencia, es algo que no les gusta. Y en definitiva no lo hacen de un modo eficiente de cara a lo que ellos quieren. O sea, por ejemplo, si yo quisiera mejorar los 100 metros en carrera, evidentemente me tendría que centrar en eso. Si no me gusta hacer eso, va a ser muy complicado que lo consiga. Más que nada porque igual estoy 15 días, pero los 15 días ya no hago más. Y con esto pasa exactamente igual. O sea, cuando nos proponemos hacer algo, por ejemplo, perder peso, ganar músculo, estar más fuertes, estar más en forma, tenemos que buscar la actividad que nos lleve a ese objetivo. O sea, tenemos que buscar algo que nos guste. Me da igual que sea más o menos óptimo para ello. Por ejemplo, si es muy óptimo pero no nos gusta nada, no vamos a conseguir hacerla durante mucho tiempo. Entonces, en este sentido, tenemos que proponernos siempre cosas que nos creen adherencia. Por ejemplo, el otro día en el podcast de Lifters me preguntaban que si con el CrossFit se lograban resultados. Y por supuesto que se logra el resultado, lo que pasa es que depende de lo que tú busques. Si estás buscando mejorar tu 1RM en sentadillas, si estás buscando ciertas cosas, pues quizás no sea lo más óptimo el hacer CrossFit. Quizás deberías hacer algo más relacionado con eso específicamente. Pero lograr resultados les vas a lograr. Y si te gusta hacer esa actividad más que cualquier otra, pues evidentemente es mejor que hagas eso que no hagas nada. Y esto pasa absolutamente con todo. También pasa con la alimentación. Una dieta cetogénica puede ser eficiente de cara a la pérdida de grasa, pero evidentemente si no te gusta, si no te crea adherencia, es una pérdida de tiempo que te plantees incluso el hacerla. Más que nada porque la vas a abandonar una vez pasen 1, 2 o 3 semanas. Así que lo primero de todo sería tener un punto de partida bastante estable y un punto de partida en el cual hagamos algo que nos gusta. De esa manera nos vamos a asegurar que lo vamos a mantener a lo largo del tiempo. En cuanto a la práctica deportiva, a mí me vienen personas y me comentan el hecho de que quieren empezar a entrenar, quieren empezar a ponerse más en forma y me preguntan que qué rutina es la mejor y evidentemente en este sentido, rutinas como tal buenas hay muchas, o sea, al final se trata de esquemas. ¿Qué esquema te guste más a ti? Es cuestión de probar. No me gusta hablar nunca de rutinas, sino más de esquemas, como pueden ser torso-pierna, como pueden ser push-pull legs, como pueden ser, frecuencia 2, frecuencia 3, full body, frecuencia 1. En definitiva, hay muchas cosas. Y yo me centraría básicamente en eso, en buscar algo que se adapte a mí. Y luego, en cuanto al tema de las expectativas, deberíamos de plantearnos las cosas de forma realista. O sea, lo que no podemos hacer es plantearnos algo de cara a un mes vista. Por ejemplo, cuando empezamos el verano, hace un mes y pico, decir, vale, pues yo quiero ponerme en forma ya para julio, porque en julio sé que voy a coger vacaciones y quiero ponerme en forma para ir a la playa en julio. Pues sabes que no lo vas a lograr. Y si no lo sabes, lo vas a ver con el paso del tiempo, porque van a pasar las semanas, vas a ir viendo cómo se acerca la fecha y estás exactamente igual o casi. Entonces, en este sentido, hay que tener unas expectativas un poco realistas. Igual pasaría también con el tema de ganar masa muscular. No puedes mirar en Instagram una foto de alguien que lleve entrenando 15 años o simplemente de alguien que sea un culturista, el cual tiene una cantidad de masa muscular que posiblemente no ganes de forma natural. Entonces, posiblemente, aunque lleves tú 5 o 10 años entrenando, vas a ver cómo no eres capaz de conseguir tanta masa muscular. Quizás tengas el objetivo de verte casi igual que esa persona, o sea,
de verte con el mismo tamaño, de ver las mismas piernas, de ver los mismos brazos, el mismo torso, pero va a ser muy muy difícil a no ser que hagas exactamente lo mismo que esa persona. O sea, lo mismo en el entrenamiento, lo mismo en su día a día y lo mismo que tome, porque si no, no lo vas a conseguir. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener unas expectativas realistas. Si no las tenemos, lo que va a pasar es que vamos a llegar a un punto el cual nos vamos a frustrar. O sea, si nos frustramos, lo más probable es que abandonemos la práctica deportiva. Y es lo que comentaba al principio. Muchas personas, ahora mismo que estamos a mediados del verano, han visto que no han conseguido eso que se habían propuesto al principio y han abandonado. ¿Esto al final qué es a lo que lleva? Pues que posiblemente el año que viene, cuando llegue mayo, cuando llegue junio, se pongan de nuevo a hacer aquello que el año pasado abandonaron. No van a acordarse ni siquiera de que la abandonaron porque no lo consiguieron a tiempo, o sea, porque se habían puesto muy tarde. Entonces, en este sentido, todo va de la mano. O sea, si tenemos unas expectativas que son poco realistas, lo más probable es que terminemos con mucha frustración, terminemos abandonando ese deporte y al final estemos así un año y otro. Hablo de deporte como puedo hablar de alimentación, en el tema de perder peso, de perder grasa y todo ese tipo de cosas. Si tardamos 10 años en ganar 15 kilos de peso o 20 kilos de peso, no podemos tardar 2 meses en perder esos 20 kilos de peso. Entonces hay que tener expectativas realistas. Y bajo mi punto de vista, una forma muy buena de plantear la práctica deportiva es como complemento a todo lo que nos rodea en la vida. Por ejemplo, yo desde que entreno sé que rindo más, tanto si estudio algo, como en el trabajo, como en cualquier otra faceta de mi vida. O sea, sé que rindo más. Los resultados están ahí. Al final esto me ha servido como complemento. Sé que esto es una parte fundamental en mi vida, pero no es la principal, por así decirlo. No centro las 24 horas en el entrenamiento, ni en la ganancia de masa muscular, ni en la hipertrofia, ni nada de eso. A no ser claro que seas una persona que se gane la vida con eso. Entonces, cuando me preguntan cómo plantear la práctica deportiva, mi punto de vista es el siguiente. Debe ser un complemento a todo lo demás. O sea, debe ser un complemento tanto a tu estilo de vida, como a tu trabajo, como a los estudios si estás estudiando, como a cualquier otra cosa. Si lo usas como tal, simplemente como eso, vas a conseguir objetivos. Si no te lo planteas como tal, si te lo planteas simplemente como objetivo único, si centras toda tu vida en eso, a no ser que te dediques y te ganes la vida con ese deporte, posiblemente termines muy quemado. Y es algo que llevo viendo durante bastantes años y por eso mi consejo siempre es que da igual el deporte que hagamos, o sea, hay que hacerlo con gusto, hay que hacerlo con ganas, hay que hacerlo porque realmente nos gusta cada día ir a entrenar y evidentemente sí es cuando vamos a conseguir los resultados. ¿Quiero decir con esto que todo el mundo debería entrenar? Pues no, si no te gusta, no. Lo que yo digo es que todo el mundo sí que debería ser un poco más activo en su día a día, debería llevar una vida más activa y me da igual que sea un entrenamiento con pesas, que sea un entrenamiento saliendo a correr. Evidentemente sé que el entrenamiento de pesas tiene muchos beneficios a nivel de salud, tiene muchos beneficios en todos los sentidos, pero si no te gusta es muy complicado que lo mantengas a largo plazo. Por lo tanto, si ahora mismo estás en ese punto de que has abandonado la práctica deportiva por eso, porque ves que no logras resultados, es simplemente que le has dado poco tiempo. Dale un poco más de tiempo, o sea, dale 10 meses, dale un año, dale 2 años y vas a ver cómo sí logras resultados. O sea, tienes que mirar a largo plazo, no tienes que mirar al corto plazo. Crea expectativas que sean realistas. O sea, no te plantees las cosas para mañana. No te plantees las cosas cuando llevas 15 años comiendo mal, cuando llevas 15 años de sedentarismo, no puedes hacer en 5 semanas algo que nunca has hecho. Si mañana nos propusiéramos correr los 100 metros en 10 segundos, posiblemente deberíamos de entrenar durante bastante tiempo. Claro, eso es muy diferente a decir quiero hacer esto y nunca me he puesto con ello. O sea, yo si nunca me he planteado el hacer los 100 metros en 10 segundos, va a ser muy difícil que dentro de 5 semanas lo haga. Pero sé que a lo largo del tiempo, si mantengo una práctica deportiva, pues posiblemente lo consiga. Así que esta es la reflexión que quería dejar hoy. Como veis, ha sido un episodio un poco extraño, pero quería hablar un poco acerca de cómo deberíamos de plantearnos pues la práctica deportiva de cara a lograr ciertos objetivos. Y si logramos algo específicamente, ya sabemos que tenemos que centrarnos en una actividad en concreto. Si no nos gusta, pues es mejor que nos planteemos objetivos que sean un poco más generalistas, por así decirlo. Quiero estar más en forma, quiero tener mejor salud. Esos son objetivos que son un poco más generales. Si nos planteamos cosas más específicas, como quiero mejorar mi 1RM en sentadilla, también tenemos que ser un poco más específicos en el deporte que hagamos. Por ejemplo, tenemos que hacer sentadillas y tenemos que programar un entrenamiento acorde a ese objetivo. Con lo cual, si no nos gusta, ahí va a haber un problema. Objetivos más generalistas sí que les podemos conseguir de una manera más sencilla, pero objetivos más concretos tenemos que ser más específicos en el deporte
y entonces la adherencia ya juega un papel fundamental. Así que no os frustréis con la práctica deportiva, tener unas expectativas un poco más amplias, un poco más realistas y hacer las cosas como complemento a vuestro día a día y estoy seguro de que al final conseguiréis buenos resultados. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que esta reflexión por lo menos a alguien le haya servido de ayuda. Como siempre, muchísimas gracias por estar un día más ahí. Nos escuchamos dentro de 7 días de nuevo en este podcast, en el podcast de Café y Hierros. Y sin más, espero que paséis una buena semana. ¡Chao!